Gracias. Ok, empecemos. La invitación de hoy es para que hablemos del eneagrama de la luz. ¿Qué significa el eneagrama de la luz? ¿De qué se trata el eneagrama de la luz? Digamos que la forma como nosotros abordamos el eneagrama requiere necesariamente que para generar un efecto de conciencia, de darnos cuenta, de aceptación, nosotros debemos pasar por el trago amargo de reconocer la sombra, lo que no somos, para posteriormente, desde esa aceptación de lo que no somos, podamos experimentar lo que sí somos. Experimentarlo, no se trata de saberlo de una manera teórica. Adicionalmente a esto, el eneagrama tiene un especial atractivo, por llamarlo de alguna manera, o algo con lo cual nos podemos engolosinar, y es cuando se empieza a hacer la descripción de los eneatipos y de las características que el eneagrama describe de una manera muy fidedigna, muy exacta, de los comportamientos que nosotros desarrollamos como parte de la formación de nuestra estructura de personalidad. Entonces eso se vuelve un deleite y muchas veces nos quedamos en eso, nos quedamos en la parte descriptiva de los comportamientos de nuestro eneatipo. Lastimosamente, también a veces estos estereotipos que se describen a través de los eneatipos nos lleva a que caigamos y nos quedemos solamente en el proceso de identificación. Es decir, acepto y reconozco que me comporto como el eneatipo tal, como el eneatipo Y, como el eneatipo X. Es decir, nos quedamos en el aspecto de sombra, en la parte negativa. Pero resulta que si algo tiene el eneagrama es que nos describe de una manera muy hermosa, y más que hermosa, de una manera real, ese otro aspecto que cohabita en nosotros, y es el aspecto de luz. Y es quizás esto lo que es más importante en el proceso de trabajar con el eneagrama. Y es como lo he dicho infinidad de veces, algunos de ustedes pueden habérmelo oído decir, el eneagrama mapea el camino para retornar a nuestra esencia. Significa entonces que después de que nosotros conocemos el eneagrama, independientemente si lo conocemos de una manera experiencial, vivencial, como es lo más recomendable, o si lo conocemos de una manera teórica, viene el renglón seguido a continuación, y es que ese proceso que me permite identificarme con un eneatipo ahora pasa a lo que llamamos el proceso de desidentificación. Ese primer proceso de identificación implica que yo reconozco, acepto que me comporto desde una motivación racional, emocional o instintiva como uno de los tres eneatipos que hay en cada una de las triadas, en cada uno de los centros. Ya sea como la síntesis, la tesis o la antítesis de la fijación o la pasión predominante que hay en mí. Ese primer proceso entonces me permite aceptarlo y me permite identificarlo. Pero como yo llevo un proceso de muchos años en el cual he creído ser eso, hasta el punto que esa idea de mí mismo, esa construcción que yo he hecho de mi estructura de personalidad, hace que sea tal la comprensión o la interiorización que yo hago de esa idea de mí mismo,
que literalmente si esa idea no se reconoce, si esa idea el otro no me la valida, literalmente yo siento que me muero. Por eso es que a veces mi ego es defendido con tanta vehemencia por mi instinto, porque literalmente siento que muero cuando este ego, esta estructura de personalidad no es reconocida. Por eso es que cuando yo escucho la descripción de los comportamientos que el eneagrama muestra en los diferentes eneatipos, inevitablemente hay una primera reacción a no aceptarlo y a defenderme, o sea, a justificarlo. Y entonces es cuando yo pienso que el facilitador está exagerando, que los libros están exagerando y que no hay tal. No, pues no estamos exagerando nada, todo lo contrario, nos estamos quedando cortos, porque la descripción que el eneagrama hace de los eneatipos es absolutamente precisa, pero muchas veces se queda corta, porque podemos llegar a tener comportamientos que son absolutamente inimaginables, y comportamientos que en algún momento dado pueden presentarse, o reacciones que pueden presentarse en un momento de descontrol, donde la ira, el miedo, la vanidad o la vergüenza me lleven a reaccionar y cometer un terrible error. Entonces, en alguna medida, yo me defiendo al ego y trato de justificarlo. Ahí, en ese momento, es que estoy identificándome con eso. Sí, yo creo ser eso. Entonces, el tipo 2 cree que es esa persona ayudadora y sacrificada por los demás y que por ende la valoran y la quieren. El tipo 3 cree que el afecto, el amor que recibe de las demás personas, ese reconocimiento es por ser una persona supremamente exitosa y que hace demasiadas cosas y las hace bien. El 4, por el contrario, está pensando que lo que ha logrado en su vida es porque él no es como el montón, él es una persona auténtica, única, original. El tipo 5, por supuesto, piensa que el reconocimiento y la admiración que puede obtener de los otros, e inclusive el amor que puede obtener de los demás, es porque es una persona que sabe mucho. El tipo 6 cree que ese reconocimiento y esa aceptación del otro y las expectativas que puede cumplir del otro es cuando actúe de una manera segura, que esté sobreseguro en que actúe de acuerdo a lo que él sabe. Y el tipo 7, por supuesto, piensa que lo que él ha obtenido, que lo van a querer porque él es esa persona que divierte a los demás siempre buscando la felicidad al precio que sea. El 8, por supuesto, cree que el reconocimiento y la admiración que obtiene de los demás es por la vehemencia y la fuerza, como decimos en Colombia, la berraquera que le ponemos a las cosas que hacemos. Y el tipo 9 cree que es validado o es valorado por los demás por esa posición siempre conciliadora, siempre tranquila y pacífica. Y el tipo 1 cree que es admirado, reconocido y aceptado por los demás por su psicorrigidez en términos de lo aferrado que es al tema de normas, al tema de disciplina, al tema de hacer las cosas de una manera correcta. Pues bien, esto no es la razón por la cual los demás nos aman, los demás nos quieren, los demás nos aceptan. Es lo que el ego nos ha hecho creer. Entonces, de una u otra manera, nosotros tratamos de mantener eso. Y obviamente que después del reconocimiento que hacemos con el conocimiento del eneagrama, pues tratamos de justificarlo, ¿no? Tratamos de maquillarlo, ya sabemos las diferentes trampas que tenemos. Pues bien, ahí es donde viene lo importante y es un proceso en el cual yo pueda desidentificarme de eso. Es decir, yo no soy eso que he creído ser. Esos comportamientos, esos pensamientos, esos sentimientos sí estuvieron en mí o están en mí, son mi motivación, porque como motivación van a permanecer permanentemente. Pero no soy eso. Entonces ahí viene ese proceso de desidentificación. Yo doy un sencillo truco, que se los puedo compartir a ustedes en este momento, para ver qué tanto estoy identificado aún con una estructura de personalidad o en mi proceso de transformación ya empecé con la desidentificación de mi estructura de personalidad.
Y la sugerencia es la siguiente, es que escojamos una persona que sea muy cercana a nosotros, preferiblemente un amigo, no alguien de la familia, sino un amigo muy especial, una amiga muy especial. De esas personas que están con nosotros en las buenas y en las malas, que nos aman a pesar de cómo nosotros nos comportamos. Alguien que sea incondicional con nosotros. Y le pidamos que una vez al mes, sería como un buen periodo, una vez al mes, me recuerde las características de mi comportamiento gótico, me recuerde las características de mi personalidad, pero que me la recuerde sin pelos en la lengua, me la recuerde con todo. Es decir, que si yo soy una tipología 8 y tengo un amigo tipo 8, que ese amigo me diga, mira, es que tú eres una persona que tiende a atropellar a los demás. La gente realmente no te respeta, te tienes miedo porque intimidas a las demás personas. Eres una persona controladora, dominante. Te encanta controlar a los demás, pero bajo ninguna circunstancia admiten ningún tipo de interpelación del otro que se asemeje a una posible control sobre ti. Eh, Te cuesta trabajo expresar las emociones, todo lo contrario, eres como una piedra, porque te quiero te aporrio, de forma tal que maltratas a los otros, en especial a los que están más cercanos a ti. Y así para cada tipología, ¿no? Al 9 le digan es que usted es un perezoso, al 1 le digan es que usted vive en el resentimiento permanentemente, al 2 es que usted es un interesado, solamente todo lo hace por interés esperando algo a cambio, al 3 es que usted es un mentiroso, mitómano muchas veces, el 4 no, es que usted no se quiere a sí mismo, no se valora, no se aprecia en lo más mínimo, al 6, al 5 no, es que usted esa tacañería que lo lleva a la avaricia no da ni del cuerpo, el 6 es que usted es un cobarde, el 7 es que usted definitivamente es un glotón superficial que no profundiza en nada. Fíjense que estoy siendo crudo y estoy expresando lo peor de cada tipología, de cada comportamiento. Si al escuchar yo lo que ese amigo me está diciendo, pues inmediatamente yo puedo definir cómo me siento. Si reacciono, si eso me talla, si eso me duele, si eso me afecta, aún estoy identificado con esa estructura de personalidad. No he empezado el proceso de desidentificación. En el proceso de desidentificación yo puedo escuchar descarnadamente la descripción y la enumeración de mis comportamientos, mis pensamientos, mis sentimientos egóticos, sin que eso me genere molestia alguna. Porque ya me desidentifiqué de eso. Sí, yo me comportaba de esa manera, me motiva, quiero hacer eso en principio, pero no, ya no lo hago, yo no soy eso. Ese es el proceso de desidentificación. Cuando ya no me afecte la descripción de mis comportamientos egóticos y cuando yo no me enganche con eso. Es interesante si algunos de los presentes nos pueden regalar algunas preguntas, observaciones sobre lo que estoy diciendo. Lastimosamente, solamente puedo responder las preguntas por Instagram porque por Facebook estoy emitiendo, pero no tengo cómo acceder a las preguntas sin enredarme. Muy bien, entonces digamos que ahí tenemos lo primero. Muy bien, ¿qué significa entonces el eneagrama de la luz? Que es que además de toda esta descripción de mis comportamientos egóticos, perfectamente descritos desde el centro de energía que he desequilibrado a través de la estructura de personalidad, la justificación, la actitud negativa recurrente, la pasión, etcétera, todo lo que escribimos, el eneagrama me muestra también el otro aspecto, que se describe en todo lo que son los dones, virtudes y cualidades. Mónica me pregunta, ¿cómo irnos a lo bueno? Muy bien, desde la aceptación y el reconocimiento que yo no soy eso. Desde la medida que yo le quite
fuerza a mi comportamiento egótico, a mi estructura de personalidad, mi ego va a empezar a aplacarse. Mi fuerza instintiva, emocional o cerebral se aplaca. Por eso es muy importante en el eneagrama tener en primer lugar claro cuál es el centro energético en el cual yo me muevo, es decir, el que yo he hiperactivado, el que yo he hiperdesarrollado. Porque es ahí donde tengo que trabajar, es decir, el instintivo tiene que bajarle la carga al instinto, el emocional bajarle la carga a la parte emocional y el racional bajarle la carga a lo mental. Entonces, en el momento en que yo le bajo la carga energética al centro que predomina en mí, entonces automáticamente esa energía que baja hace que las otras dos suban. Y en ese momento, entonces me aproximo un poco a que haya un equilibrio y una armonía entre lo que pienso, siento y hago. Y entonces las posibilidades de reacción se van a reducir y lo que se va a manifestar son acciones. Voy a actuar. Y en ese momento, Mónica, lo que yo hago es parte de lo bueno que tú llamas, de la parte positiva, de la parte de luz. Porque ya no hay esa carga instintiva, emocional o racional que es la fuerza que le da a mi comportamiento gótico dependiendo de la estructura de personalidad que yo posea. Y en ese momento entonces se van a manifestar aquellas características de luz. Lo primero es la idea santa. Entonces aquí viene el tema del eneagrama y de los contenidos. Bueno, que a propósito este live se origina porque algunas personas me pidieron que por qué no hablaba un poquito sobre el taller que vamos a editar este fin de semana que lo llamamos el eneagrama de la luz. Entonces en el eneagrama de la luz, en este taller, hablamos de un contenido donde hablamos de, por ejemplo, las ideas santas. Mónica me dice algún ejemplo del uno. Con mucho gusto le voy a dar el ejemplo para el uno y lo voy a dar con la idea santa. En el eneagrama de la luz, cuando vemos los aspectos positivos, hay algo que se llama el eneagrama de las ideas santas, entendiendo santo como sano. La idea santa es una idea que todos tenemos en nuestro centro mental superior como un chip de computador que está ahí en nosotros desde el momento de nuestro nacimiento y se manifiesta permanentemente como una búsqueda, de pronto como una añoranza, de pronto como una constante, y en el caso del tipo 1 es la perfección. La idea de perfección, la perfección sana. ¿Qué significa la perfección sana? Cualquier persona que comparta con un tipo 1 sabe que los tipo 1 tienen la capacidad de visualizar los errores, anticiparse a los errores, ver dónde pueden fallar las cosas, dónde pueden fallar los proyectos. Entonces, esa idea de perfección que está en el tipo 1 es una idea que se manifiesta o desde mi sombra o desde mi luz. Cuando se manifiesta desde mi sombra, se convierte en ese dedo inquisidor que señala el error, que cuando una persona se equivoca, mete ese dedo, le echa algo de sal en esa herida, lo dobla, lo ala y con resentimiento golpea, martilla, llegando a juzgar, acusar, juzgar y condenar. Pero desde mi esencia, desde mi luz, esa capacidad que tengo para anticiparme a los errores me permite levantar, extender mi mano a quien se equivoca, a quien cae, ayudarlo a parar y reconocer que el error es la mejor manera de aprender. Y entonces con compasión ayudo a levantar a esa persona y la acompaño en ese proceso de trabajo, de crecimiento personal que lo lleva muchas veces a equivocarse. Perdón. Entonces, ahí tenemos un elemento que muestra el eneagrama de la luz y es la idea santa. Cuando yo puedo comprender la diferencia entre la motivación de mi ego y la motivación de esencia, puedo transformar, puedo trascender esa sombra que me lleva a lo peor para convertirlo en ese aspecto positivo de luz. Diana me pregunta, cuando me siento ante una encrucijada y debo tomar una decisión, me pregunto, ¿qué es lo más difícil? Y me voy por ese lado. Sé que así evitaré un poco el automático y aprenderé más. Una muy buena estrategia.
por supuesto, muy buena estrategia. Lo clave cuando nosotros tenemos que tomar una decisión en un punto de encrucijada es no tomar la decisión solamente con lo racional, ni tomar la decisión solamente con lo emocional, ni tomar la decisión solamente con el instinto, porque cuando tomamos la decisión con uno solo de los tres centros, entonces las probabilidades de error, de equivocación son muy altas. Debo tomar esas decisiones importantes con los tres en equilibrio, porque somos seres integrales y los tres deben estar permanentemente actuando en nosotros. Muy bien. Luego, el eneagrama de la luz me muestra unos potencializadores que en cada uno de nosotros existen y que me ayudan, como su nombre lo indica, a potencializar mi luz. Si tomamos con el ejemplo del tipo 1, por ejemplo, el potencializador que tiene el tipo 1 es el discernimiento, esa capacidad de discernir, esa capacidad que lo lleva a actuar desde la serenidad, cuando puede discernir entre las diferentes alternativas. Cosa que normalmente sucede en los tipos 1 cuando alguien muy cercano a él o de su familia se encuentra ante una situación difícil. Entonces el 1 llega con serenidad, hace lo que debía hacer, como debía hacer y de la manera absolutamente efectiva. Eso no va en detrimento del ego que de pronto salta y termina vaciando a toda la familia diciendo partida inútil, es que si yo no llego ustedes no son capaces de hacer eso. Entonces, definitivamente el ego espera cualquier momentico para saltar. En el caso del tipo 2, por ejemplo, ese potencializador es la empatía. Entonces, esa capacidad que tiene el tipo 2 de ser empático con todo el mundo es lo que permite potencializar el aspecto de luz que hay en el tipo 2, que es la capacidad de servicio, no la capacidad de ayudar, porque el ayudar es de la sombra, es del ego, el servir es de la esencia. Entonces la empatía le permite poder desarrollar ese aspecto positivo que es el servicio. ¿Qué significa esto? Porque el ayudar es del ego, de la sombra, y el servicio es de la esencia. Porque cuando yo ayudo, tiendo a hacer por otro lo que él puede hacer por sí mismo. Entonces estoy interfiriendo. No le des de comer al hambriento, enséñale a pescar. El que enseña a pescar está sirviendo. ¿No? Ayudo cuando estoy ayudando a quien no me lo está pidiendo. Interferencia nuevamente. ¿No? Ayudo a personas que no tienen que ver conmigo en cercaníos a mí. Decir, primero no debo ser farol en la calle, oscuridad en la casa. Entonces ahí estoy dando 3 tips para quien Vicarpra me pregunta sobre diferencia entre servir y ayudar. Entonces el servir siempre tiene que ver con la interferencia. Perdón, el ayudar siempre tiene que ver con la interferencia. En el servir no. En el servir yo no interfiero, yo no sirvo a quien no me está pidiendo algo. Yo no hago por una persona lo que ella puede hacer por sí mismo. Yo no interfiero en la experiencia de vida de los demás, evitándole que tenga sus caídas y asuma las consecuencias. Entonces ahí vemos otro aspecto a tener en cuenta en lo que nosotros llamamos el eneagrama de la luz, y es lo que tiene que ver con los potencializadores. También existen unas características naturales que están en cada uno de nosotros, que se manifiestan de una manera espontánea cuando yo puedo deponer mi sombra. Y por supuesto que tenemos los dones y las virtudes, como esa parte del eneagrama. Entonces en este taller del eneagrama de la luz vamos a trabajar los dones y las virtudes, vamos a entender la diferencia entre un don y una virtud. Un don es una característica de la persona, es una característica del ser humano que desarrolla como una gran experticia. La virtud es una característica de la divinidad que se nos dio
como un encargo maravilloso para llevarlo a donde nosotros vayamos y que tiene que ver con el propósito del Creador en nosotros, que es otra parte fundamental, y es que cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta experiencia de vida. Cada uno de nosotros viene a cumplir un propósito en el lugar donde estamos, en la casa que habitamos, en la familia de la cual hacemos parte, en la empresa donde trabajamos. Ahí nosotros llevamos una luz. Tenemos un propósito asignado por el Creador. Propósito del cual nosotros nos desconectamos porque nuestro ego tiende a cambiar ese propósito. Esa es la otra parte interesante del Eneagrama de la Luz, que nos muestra que cada uno de nosotros construyó una personalidad y si la construyó es perfecto. O sea, ahí no hay ningún error, no es que el universo, Dios, el Padre se haya equivocado permitiéndonos construir una personalidad, en absoluto. En absoluto. Es absolutamente perfecto. Y esa personalidad se nos dio para apoyar a mi esencia. Pero resulta que en el camino el ego se apodera de esa personalidad. Y entonces las características de nuestra personalidad terminan colocándose al servicio del ego. Voy a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, en la tipología 3. La característica de la personalidad del tipo 3, desde la visión de sí mismo, como quiere verse frente al mundo, como el niño interpretó que debería ser visto por el mundo, es yo hago cosas. Es decir, el tipo 3 hace cosas y las hace bien, es muy exitoso en las cosas que hace, siempre y cuando no pierde el camino. ¿Qué ocurre cuando ese yo hago cosas lo pongo al servicio de mi ego? Cuando yo hago cosas y lo pongo al servicio de mi ego, aparece el engaño, la superficialidad, la imagen, el mostrar que yo hago cosas para darle lustro a mi imagen. Pero cuando ese yo hago cosas, esa característica de mi personalidad, lo pongo al servicio de mi esencia, entonces lo que se manifiesta es la esperanza. ¿Por qué? Porque mi éxito como 3, la abundancia a la cual puedo tener acceso y tengo facilidad de tener acceso, es algo que se me dio para ponerlo al servicio de los demás y ser un generador de esperanza. Entonces ahí aparece la verdad, la veracidad, como una de las características de la luz del tipo 3. Entonces lo que yo tengo que identificar es al servicio de quién coloco mi personalidad. Muy bien, ahí tenemos varios elementos. Sigo esperando si hay preguntas. Mientras tanto, les sigo hablando un poquito lo de los contenidos de este taller. Entonces digamos que en el taller del Eneagrama de la Luz que vamos a trabajar el próximo fin de semana, vamos a trabajar el tema de cultivar la percepción consciente, el fruto de la autoobservación, esa autoobservación que es una de las herramientas fundamentales y que no son exclusivas del Eneagrama, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia de la autoobservación con Eneagrama y la autoobservación sin Eneagrama? La autoobservación es una técnica, una herramienta de autoconocimiento bastante efectiva y no es exclusiva del Eneagrama. ¿Qué ocurre cuando yo la utilizo con el Eneagrama? Cuando yo no tengo el Eneagrama para usar la autoobservación, el mirarme a mí mismo me cuesta mucho trabajo, porque lo hago de manera subjetiva. Entonces la autoobservación no funciona mucho. Pero cuando tengo el Eneagrama como ese modelo en el cual yo puedo reconocerme de una manera clara y transparente, entonces esa autoobservación se vuelve objetiva. Entonces la combinación de autoobservación y Eneagrama es que reemplaza la subjetividad del trabajo personal por la objetividad. ¿Cuál es el mejor ejercicio diario para trascender aquello que no somos de nuestro eneatipo? Coincidencialmente lo acabo de mencionar, la autoobservación. Pero esa autoobservación hay que hacer esa autoobservación consciente. Recuerden que la autoobservación tiene unos niveles. El primer nivel de autoobservación es una autoobservación posterior, es decir,
trabajo con la historia de mi vida y a partir de la historia de mi vida hago una observación de lo que ha pasado a lo largo de ella. Es posterior. A través de iniciar un trabajo consciente con el eneagrama, entonces la autoobservación se convierte en simultánea, es decir, me estoy dando cuenta en el momento de lo que estoy haciendo. Ya soy consciente, dejo de actuar en automático, estoy en conciencia, entonces sé lo que estoy haciendo. Y en ese momento tengo dos opciones, le digo al otro, discúlpame, el problema no es contigo, el rollo es mío, o ok, ya me equivoqué, ya sigo, me sostengo ahí. Pero luego, un trabajo consciente de autoobservación, que es lo que decimos aquí en nuestro contenido, ¿no? Cultivar la percepción consciente, el fruto de la autoobservación. Esa conciencia me permite a llegar a una autoobservación previa. Es decir, yo me doy cuenta antes de que llegue la motivación de mi ego. Desde mi instinto, desde mi emoción o desde mi razón, yo veo la motivación que siempre va a estar ahí, que no va a desaparecer. Yo la veo a lo lejos cuando se vislumbra, ¿no? Entonces mi deseo de venganza, el resentimiento, la envidia, la mezquindad, la glotonería, etcétera, etcétera. Todas las características de mi ego, dependiendo de mi enatipo, lo veo a lo lejos, lo veo aproximarse, viene llegando y cuando llega simplemente le hago el quite. Ese es el ejercicio diario más importante, la autoobservación consciente. Bueno, vamos a trabajar en el taller eso, porque adicionalmente nuestro ego nos hace una trampa y nos vende ideas y nos hace creer que estamos actuando en nuestra esencia, porque no sé si ustedes saben o se han dado cuenta que el ego aprende eneagrama mucho más rápido que nosotros mismos, y al ego le encanta el eneagrama, porque el eneagrama utilizado de manera egótica se vuelve un arma letal para la manipulación, para el control, para la reactividad. Muy bien, entonces hablamos de cultivar la percepción consciente, el proceso de conciencia y la desidentificación que hablé al principio de este live, la dinámica de sombra y la dinámica de luz. ¿Qué es eso de la dinámica de sombra y la dinámica de luz? Nosotros tenemos una estructura de personalidad desde la cual nos movemos. Nuestra motivación fundamental, emocional, instintiva o cerebral. Y desde ahí tenemos una motivación principal de acuerdo a mi eneatipo, mi estructura, la fijación de mi ego. Pero resulta que yo no me quedo ahí, hay unas conductas de tránsito. Yo me muevo, por ejemplo, me muevo a las alas, que son las características relacionadas de una estructura de personalidad que el eneagrama describe al lado. Es como que yo apuntalo mi ego en esos comportamientos reactivos. Entonces ahí hay un movimiento hacia las alas. Pero también me muevo en diferentes direcciones, ¿no? Desde el instinto me puedo ir a la razón, desde la razón me puedo ir a la emoción, desde la emoción me puedo ir al instinto. Y entonces hay unas conductas de tránsito donde me muevo a otra energía y a otros comportamientos para reafirmar mi ego. Eso se llama la dinámica de sombra, que la trabajaremos ahí. Quienes me conocen, quienes han trabajado conmigo saben de qué se trata. Pero lo más importante es la dinámica de luz. Y es que así como hay unos movimientos que el eneagrama describe mi comportamiento egótico, hay unos movimientos que me apoyan para recuperar mi esencia. Entonces, cuando hablamos de ala, en el eneagrama de la luz vemos qué significa un ala en luz. Es decir, cuando yo integro las características de luz, las características positivas de una personalidad que tengo al lado, eso es integrar mi ala. Pero me refiero ya a la parte positiva. Y existen en el eneagrama lo que se llaman los brazos de crecimiento, que antes se llamaba la dirección de integración o la dirección de desintegración, que eso está totalmente reevaluado y que tiene que ver con las flechas del eneagrama. También vamos a tocar ese tema en el taller del eneagrama de la luz. Entonces ahí voy a entender cómo funcionan las flechas, cómo esos brazos de crecimiento que tienen fundamentalmente que ver con un movimiento de energización y un movimiento de resolución. Es decir, las flechas en el eneagrama lo que describen es cuál es la mejor manera para yo llenarme de una energía, ¿no? Por ejemplo, un 8 ir a llenarse con la energía emocional, un 2 a llenarse con la energía emocional del 4, que es su brazo de crecimiento inicial dentro de la misma emoción, pero con la gran diferencia que aprende el 4 a mirar
a sí mismo y dejar de mirar a los otros, que es la parte que tiene al 2 frenado. El 4 le enseña eso al tipo 2. Y así el 5 va a llenarse de energía en el punto 7 y resuelve en el punto 8, etcétera, etcétera. Entonces, esa se llama la dinámica de la luz, que la dinámica de luz. Y son los movimientos que yo ya empiezo a hacer de manera consciente para iniciar ese proceso de transformación. Y aquí hay una cosa bien interesante. No vamos a alcanzar a trabajarlo en el taller del próximo fin de semana, pero cuando trabajamos los segundos niveles de nuestro seminario que llama Trascender del Ser, con mucho más tiempo y disposición, podemos identificar inclusive cuál es el punto del eneagrama en el cual yo me encuentro estancado. A ver, ¿qué significa eso? Cuando yo empiezo un movimiento de transformación, la dinámica de la luz, yo empiezo a integrar las características positivas de todos los eneatipos, porque al lugar donde yo debo ir en un proceso de transformación es al centro, integrando todo lo positivo de la naturaleza del ser humano, de la esencia del ser humano. Entonces a veces en ese proceso de integración yo me quedo en un lugar patinando, y es decir, que no trasciendo ese punto del eneagrama. Y eso tiene que ver con las relaciones. Muchas veces es el eneatipo de mi pareja, el eneatipo de mi padre, el eneatipo de mi madre, el cual me genera profunda resistencia y no trasciendo eso, es decir, no integro esa parte positiva. El movimiento de luz solamente es hacia las flechas o a las alas. No, el movimiento de luz no solamente es a las alas, no solamente es a las flechas, sino es a todo lugar. Hay unos que son predominantes, hay unos movimientos iniciales, hay unos que son como los claves, ¿no? Entonces digamos que en principio las alas. Yo digo las alas para volar en transformación. Entonces son como los primeros y de pronto los que son como más fáciles de integrar. Luego viene el de las flechas y posteriormente sigo en ese movimiento. Lo importante es que aquí se manifiesta lo más bello del eneagrama, que es el eneagrama de las relaciones. Y yo no pretendo en el taller del próximo fin de semana enseñarles a ustedes esto de manera teórica, no, espero tener la posibilidad de que de alguna manera con los ejercicios que hagamos y con la conexión que podamos tener en el taller, ustedes se den la posibilidad de experimentar esto en sus relaciones. Porque es que la forma de aprender el eneagrama y la forma de aplicar el eneagrama no es la teoría, es a través de las relaciones, es a través de las relaciones donde se aprende el eneagrama. Es a través de las relaciones donde se aplica el eneagrama. Y es a través de las relaciones y en la interacción con los seres humanos que yo puedo pasar de esa dinámica de sombra a esa dinámica de luz. Eso lo veremos, espero, en detalle en el taller. Ahora que veo, el contenido está bastante largo. Bueno, tenemos 9 horas online para trabajar en eso. Otra parte que vamos a trabajar en el taller del próximo fin de semana es la síntesis del trabajo de transformación. Es decir, nuestro trabajo de tener un método, debe haber una metodología, debe haber un sistema. Una de las cosas que muchas veces sucede con el tema del eneagrama es que las personas que conocen el eneagrama reconocen, dicen, sí, yo me comporto como tal tipo, cuando no es que dicen yo soy, que es el peor error que podemos nosotros expresar cuando hablamos del eneagrama. Yo no soy un número, no, yo me comporto como un eneatipo, yo me comporto como una tipología. Entonces cuando yo puedo trascender eso, entonces ya no me quedo en eso, ya voy más allá, pero debo tener un método. Hay un sistema, hay una metodología, hay unas prácticas que podemos hacer. Bueno, vamos a trabajar un poquito sobre eso. Prácticas de transformación personal, ¿no? Muy bien. Ahí mencioné a grosso modo los diferentes contenidos que vamos a tener en nuestro taller del próximo fin de semana en Eneagrama de la Luz, y pues les he hablado un poquito lo que significa el Eneagrama de la Luz. Entonces, bueno, ¿qué más? Preguntas. Me gustaría, si hay preguntas, para responderles y estos últimos 15 minutos poderlos resolver en inquietudes que ustedes tengan.
A ver, yo reviso por aquí si hay alguna pregunta que no. Bueno, creo que contesté la diferencia entre servir y ayudar que alguien me preguntaba. Bueno, creo que hasta ahora hemos contestado todas las preguntas. A ver, ahí me están haciendo, Pedro me está haciendo una pregunta, pero no me salió completa. ¿Por qué hay pésimos comportamientos que? Entonces, a ver si me ayudas. Pedrito, ayúdame. Pedro, por favor. Pedro Luis, ayúdame que la pregunta me quedó mucha. ¿Por qué hay pésimos comportamientos que? Me quedé como en el aire, no la entiendo. Eh, Me preguntan el horario. Muy bien, vamos a aprovechar el fin de semana, sábado, domingo y lunes. Y vamos a tener el horario de 3 horas diarias, hora de Colombia, 9 de la mañana a 12 del día. Eso nos permite que en España tengamos de 4 de la tarde a 7 de la noche, creo, más o menos es como el tema. En Estados Unidos también tenemos una hora adelante. Entonces son 3 horas, sábado, eh, domingo y lunes. Son los 3 días de a 3 horas netas de trabajo online, donde vamos a trabajar los diferentes temas que le estuve hablando. Mientras surgen más preguntas, ¿por qué la motivación del eneagrama de la luz? Desafortunadamente, y respetando por supuesto profundamente las diferentes visiones que se tienen sobre el eneagrama, me dice, veo que hay una visión a veces no muy proactiva, no muy positiva de la situación que estamos viviendo en este planeta. Y digamos que mi ejercicio desde hace años ha sido que los mensajes sean de paz, que los mensajes sean de esperanza. Y si hay algo que el eneagrama nos puede dar es esperanza, pero cuando trabajamos el aspecto de luz, no cuando trabajamos el aspecto de sombra. Preguntas. Pedro dice, he identificado comportamientos bien malucos que disfruto. Sí, por supuesto. Recuerdo mucho alguna tipología 4 que me decía que había descubierto que, ay, se me fue el nombre justamente en este momento del tipo 4, de su estructura de personalidad, la melancolía. Definía la melancolía como la dulzura de la tristeza. Entonces, en su proceso de trabajo con el eneagrama llegó un momento a desidentificarse con la melancolía. Entonces, yo no estoy melancólico, no, estoy experimentando un estado de melancolía. Permíteme, yo lo disfruto, después hablamos. Sí, claro. Ahora, lo importante ahí, a la pregunta que hace Pedro es, ¿quién está disfrutando de esos comportamientos? Si es un comportamiento maluco, como él lo define, pues es definitivamente el ego el que lo está disfrutando, porque es que al ego le interesa que la persona experimente miedo, ira o vergüenza, porque es que de eso vive. Entonces el ego necesita disfrutar eso. Muy bien, cuando trabajamos en nuestra luz, quiere decir que sería muy difícil percibir el eneatipo inicial con el que nos identificamos, en mi caso el 2, o las características bases siempre son muy visibles. Interesante pregunta. Efectivamente, cuando tú empiezas a trabajar el eneagrama de la luz, tú no difícilmente van a identificar tu estructura de personalidad. Es lo que pasa con los niños. Si tú miras a un niño,
de menos de 7 años, es muy difícil que tú le identifiques una personalidad. Porque está en conexión con tu luz. Entonces, evidentemente, cuando trabajamos el eneagrama de la luz, ya no nos van a percibir la estructura de personalidad. Ojo, no desaparece tu motivación. Es decir, la motivación del 2 va a estar siempre ahí. Necesidad de halago y reconocimiento. Lo va a acompañar hasta su muerte. ¿Cuál es la diferencia? Desde lo que hablé hace un rato. Desde la autoobservación consciente y con autoobservación anticipada, no posterior ni simultánea, sino anticipada, entonces la motivación está, pero la persona no reacciona desde esa motivación. Entonces no se va a manifestar eso. Creo que ahí queda claro. ¿Qué otra pregunta hay acá? Muy bien. Ahora, ojo con esto. Cuando nosotros empezamos a hacer ese trabajo con el eneagrama, un trabajo de transformación, que así lo llamamos, es muy importante que nosotros no estemos esperando que los demás se den cuenta y nos hagan saber, nos digan sobre cómo has cambiado, qué bonito trabajo de transformación. No. Ese no debe ser el anhelo ni debe ser el propósito. Y por una razón muy práctica. Y es que tu comportamiento egótico, nuestro comportamiento egótico generó una impronta, una marca en los demás que borrarla requiere de varios años. Es decir, siempre te van a ver de la misma manera, siempre te van a ver un vengativo, un perezoso, un resentido, un manipulador, un mentiroso, un depresivo, un mezquino, un cobarde, un glotón. Siempre te van a ver con esa marca que inconscientemente nosotros dejamos de nosotros. Y se necesitarán años para que esa marca cambie. Años de trabajo para que esa marca cambie. Por eso lo que hacemos no debe ser para que los otros lo vean. ¿A qué edad en los niños se puede identificar el tipo o eneatipo? Lina, eso es muy relativo. Digamos que la estructura de personalidad del eneatipo surge de la combinación de temperamento y carácter. El temperamento es genético, el carácter se construye en el primer septenio y en el segundo septenio, entre los 7 y los 14 años, ese temperamento genético combinado con el carácter aprendido o construido generan una estructura de personalidad o eneatipo que se implanta en el niño en el segundo septenio, entre los 7 y los 14 años de edad. Entonces digamos que en el segundo septenio se vería con absoluta claridad cuál es esta estructura de personalidad. Ahora bien, por la velocidad en que este planeta va, por la independencia que los niños cada vez tienen a más temprana edad, a veces hay niños que antes de los 7 años ya se les ve claramente una estructura de personalidad, una motivación. Ahora, hay otra cosa importante y es que la parte de luz de ese eneatipo sí se puede ver desde muy temprana edad. Tiene que ver con el temperamento. David Daniels, maestro de eneagrama, fallecido hace un par de años, psiquiatra americano, uno de los grandes profesores de eneagrama, realizó una investigación con rigor científico en los Estados Unidos con cientos de bebés, donde identificaron 9 temperamentos diferentes que se manifiestan en los bebés. Es decir, que la tendencia, escúchese muy bien, la tendencia hacia una estructura de personalidad como sombra está presente desde el bebé, desde la cuna, donde hay una luz manifiesta que se va a convertir posteriormente en una sombra. Y como parte de un proceso pedagógico perfecto del universo que apoya nuestro proceso de evolución y desarrollo espiritual. Entonces digamos que desde la cuna se podría ver esa luz que hay detrás de la sombra de un futuro eneatipo que esta criatura va a construir. Muy bien. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Muy bien. Por eso es que nosotros hablamos que el eneagrama mapea el camino para retornar a tu esencia. Es decir,
que cuando tú inicias un proceso de transformación, tienes la posibilidad de retornar a tu esencia, entendida como el conjunto de dones, virtudes y cualidades que son características del ser humano, de la naturaleza del ser humano, no de la naturaleza de su comportamiento. ¿Me comprenden? Por eso el eneagrama de la luz, para volver a la luz, para regresar a la luz. Muy bien, nos quedan 5 minutos para que esta comunicación, amable comunicación termine. Entonces, una invitación para quienes quieran ver de manera experiencial, de manera práctica, el próximo fin de semana, lo que hemos llamado el eneagrama de la luz. Un enfoque, digamos que aunque siempre ha estado ahí, pero puede más la golosina, como lo dije en un principio de esta charla, de la sombra, de describir esos comportamientos del ego, que no nos permite ir a lo verdaderamente trascendental. Y es esa parte de luz, la parte positiva que el eneagrama me permite que podamos redescubrir, que podamos reencontrar. Los dones, virtudes y cualidades que se manifiestan en cada uno de nosotros son reemplazados por unos comportamientos aprendidos en los primeros 7 años de vida, cuando se estructuran nuestros caracteres, y que se reafirman en el segundo septenio, cuando se instaura mi personalidad. Esos dones, esas virtudes, esas cualidades, esos aspectos hermosos del ser humano no desaparecen. Son reemplazados por otros comportamientos. Dejo de usarlos porque mi ego me convenció que no era sano usarlos, que no era práctico, que era un tema de debilidad, que no me iban a querer, que no me iban a ver como yo quería. Entonces dejé de usarlos, y cuando yo no uso algo, eso se atrofia, pero sigue estando ahí. Lo que necesito es deponer, quitar del medio de mi persona, de mi ser y el otro y los otros, quitar del medio esa sombra que impide que la luz se manifieste, para que esa luz se vuelva a manifestar. Por eso es tan importante el eneagrama de las relaciones. Y entonces aquí viene una cosita también muy importante que tiene el eneagrama de la luz, y es que las personas que han pasado, y pues bueno, esta invitación era para eneagramados, entonces asumo que todos los aquí presentes son eneagramados, y si han tenido la oportunidad de vivir el eneagrama de una manera vivencial, todos saben lo que yo estoy, de qué estoy hablando, de esa luz que se manifiesta en nosotros después de un momento de conciencia, de un momento de conectarnos con nuestra esencia. Entonces hay una luz que se irradia. ¿Qué tal que esa luz sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente intensa para que trascienda la oscuridad del otro, para que pase la oscuridad del otro y pueda también ver su luz? Y de esa manera no tenga que esperar que el otro también manifieste su luz, sino que yo hago mi trabajo independientemente al de los otros. Y entonces es cuando mi ejemplo de vida, no mi discurso, no la cantaleta, ni mi discurso sabio o sabiondo de hablar de estos temas, genere esa transformación, sino la posibilidad de trascender la sombra del otro con mi propia luz, convirtiéndome en ejemplo de vida. Y ese es el eneagrama de las relaciones, que es el complemento maravilloso para el eneagrama de la luz. Bueno, esto en cualquier instante se va a cortar. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, en nuestras redes se encuentran todos los datos de contacto para quien esté interesado en participar en el eneagrama de la luz que vamos a realizar el próximo fin de semana. Estaremos gustosos en recibirlos y en compartir una experiencia
muy gratificante, en la misma línea de los seminarios de Despertar del Ser que hemos venido haciendo y que llevamos para nuestra tercera versión, ahora el 1 de julio. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Voy a dejar este live grabado para que las personas que no lo pudieron ver y ustedes puedan compartir con sus amigos y familiares. Les deseo un positivo y amorosa resto de semana. Un abrazo para todos.